Hello, Well, welcome, hello. bienvenidos Welcome todos, all, conocidos y no all of conocidos the people we en todo el know and the new mundo. people, people around the Realmente world. estamos en todos los usos We are horarios really y in en all the todas las different time zones and we're in constelaciones all the constellations. sociales, políticas, Social constellations, académicas, etcétera, political, etcétera. academic, etc. Estamos comenzando la sesión, We're starting estamos our todos session. reuniéndonos y We're para mí all es un verdadero gathering. gusto It is presentar a hoy pleasure to be able con to nosotros introduce a la today doctora Romina Dr. Romina Yalonevsky. Yalonet. Creo que una de las I believe ventajas that one of importantes the de esta important reunión es advantages que of this continuamos meeting is that we explorando are esta continuing to explore dinámica tan compleja que these se ha very generado complicated entre and complex expresiones del dynamics odio that has started antijudío, como ella lo between define, expressions of y una anti-Jewish hate relectura and también also the vemos que rereading. We have to la look at how organización social the del odio social o el organization discurso del of odio hate correcto, speech, siguiendo a lo mejor if el we follow concepto the del concept antropólogo of the Redfield, que anthropologist llamó la organización Redfield, social de la who tradición, said that son these las are the versiones del versions of the otro que se other that crean are en la created sociedad within a través de society una through the multiplicidad de multiplicity of recursos conceptual and conceptuales, ideological uses. ideológicos, And in y la academia academia, el and pensamiento en general general thought ha has been sido a very un espacio important fundamental. space. Hoy, After tras el October 7 de 7th, octubre, the la war guerra in de Gaza and the Gaza y las different diferentes manifestations of this. So manifestaciones, I believe this is creo que an es una excellent excelente oportunidad opportunity que to Romina nos have Romina plantee talk to aquello que us. nosotros estamos She aspirando. has a Ella es PhD, una doctora, a PhD que with a tiene una very formación with a multidisciplinaria y formation that has been transnacional, very donde tanto Perú much como within the Jerusalén discipline han nutrido and su through the formación world. en una Peru and concepción muy Israel amplia de has las really ciencias guided sociales her y las thought within humanidades, science and the que humanities. nos So da this un brings espacio a fundamental very al important valor space of the simbólico de las symbolic value of the representaciones, de la representations cultura, of de la culture narrativa, del and discurso. narrative and Ella discourse. es She's a profesora professor of titular what en she lo que ella define el esfuerzo de llevar las says ciencias that where sociales she's trying a las to bring the comunidades de humanities to the especialistas thought en of specialists in tecnología, en engineering, técnicas, in en science and ingenierías, techniques, y ese es in un gran technical areas. desafío This is porque a nosotros challenge mismos, because Romina lo we sabe, ourselves tenemos que hacer un need esfuerzo para to make traducir this effort of nuestro translating our lenguaje specialized especializado language en códigos que puedan into penetrar codes también la that will reach cotidianeidad de other otras communities. comunidades Her epistemológicas. book, Su libro, Just as Us, igual como nosotros, los her otros, book, and you can tú me vas a correct corregir me, ahora, Romina. I wasn't no tengo able a to mano write porque the no name of pude your book, acceder al but título, pero the el name of libro, but que your lo book conozco is muy bien, es wonderful. This excelente. book Es un libro donde analyzes analiza las coordenadas de clase, the different classes estratificación of social, ethnicity, etnicidad, social groups pertenencia comunitaria y religiosa, belonging donde to hace que lo social and igual religious tiene unos groups. límites, aunque son como nosotros, pero no Here she shows when we're necesariamente talking about groups igual that a are not nosotros. exactly as us. En este juego y luego en una And Romina has producción, wrote perdón, de many artículos articles pertinentes sobre regarding el this tema. topic. She's very Ella es active. activa, ella She's es a member miembro of the de board of directors el of the Board of Latin American Directors del Jewish Latin Studies American Association, Jewish Studies LAJSA. Association. I believe Creo que también that su she's also a participación en part of diversos different boards de la boards of comunidad the judía Jewish de Perú community in Peru. le So dan un this brings valor an agregado added a todo value su to her work. esfuerzo. So Y here we bueno, are pues aquí today. estamos el día de hoy. Me llega muy de cerca el tema que ella va a And tratar I y que believe creo that que we tenemos grandes coincide very convergencias much en in the explorar, topics that we work siguiendo with, a otro antropólogo, a Paduray, with el the concepto de concept of the landscape. paisajes, y en este caso We're el talking here paisaje of the académico, academic donde landscape, diferentes where different teorías y theories, diferentes different conceptual visiones visions conceptuales y are analíticas fighting van to luchando find por a tener un hegemonic lugar hegemónico space. en ellos. Y And creo I que think hoy that por hoy currently, la academia within academia en Latin América America, we are Latina really nos confrontamos con confronting esta this realidad y su reality. impacto, Where, el what is the lugar que tiene space o esta that conexión negativa que tiene Zionism and el Israel sionismo de occupies? Israel
distinguiéndolo de when la we have to crítica a una distinguish política Zionism de through its gobierno, el government lugar que esto tiene y policies pesa en las and what effect it movilizaciones has que la with academia han academia tenido. and its perspective. Entonces, Romina, So, sin Romina, más, please, you have the floor. la palabra es Please share tuya with y te us invito a que your compartas con presentation nosotros and tu presentación y today. tu You're conferencia el día welcome de hoy. with us. Bienvenida. Thank you so much, Muchísimas Judy. gracias, Judith. I'm sharing Voy my screen. a compartir. Si Please les pido, por confirm favor, si me that you pueden can see my confirmar que se presentation. vea bien de alguna Yes, manera. we can see it. Sí, Em, se ve Thank bien. bueno, you so much. Good muchísimas morning gracias. from Muy Lima. buenos días It is desde an Lima. honor to be a Me part of honra this participar en seminar este seminario that convocado por Judith Boxer invited Rivera y by por Judith ISGAP, el Foster and by Instituto para el ISGAP. Estudio del Antisemitismo Global y I Políticas really Públicas. appreciate this Valoro muchísimo opportunity la to be able oportunidad de to pensar think juntos together en los of desafíos que these tenemos los challenges académicos de that las us academics humanidades y las ciencias have sociales ante las campañas de before these desinformación y campaigns propaganda of que hacen uso misinformation y and reuso de propaganda that diatribas are típicas del using odio the antijudío, typical así como slogans of esta tendencia a anti-Jewish hate, sobresimplificar where they y recurrir a esquemas binarios oversimplify para dar and cuenta de use these procesos different sumamente binary complejos. En perspectives las to sesiones talk about anteriores se han very problematizado una complex serie de processes. ambivalencias que a algunos de I have nosotros heard nos that generan la before in sensación this de series. You have cortocircuito. spoken about the Se ambivalence abordaron las that similitudes entre las really protestas a nivel global en el marco bring del us a conflicto conflict. multifrente entre You have Israel, spoken Hamas, about Hezbollah, the Irán, los conflicts Houthis between y las Israel, protestas de Hamas, mayo del Hezbollah, the 68, Houthis, una and conexión que the hizo Judith que protests a mí in me pareció May of sumamente 68. relevante, que se And dieron all también en el this, where contexto we're de la talking about descolonización the del continente context of the africano, la guerra de decolonization of the Vietnam, African que en continent su and momento fue un the evento Vietnam altamente War. mediatizado, ¿no? Entonces hay So como there are ciertos certain interesting paralelos parallels. interesantes. We have Se also discutió spoken también el about doble this double estándar en standard, torno a la about the legitimidad del legitimacy Estado de of the Israel state of frente a otros Israel estados creados tras la when disolución compared del to other Imperio states that were Otomano created y el after the sustento legal dissolution detrás of de the la Ottoman reconfiguración Empire. política de la región. And Y you have finalmente se also been abordó la speaking influencia del about the mismo influence of conflicto en this las recientes conflict in elecciones the presidential presidenciales en elections in Chile, Chile. el país And vecino, this sounds dignas de guión almost de like película de the superhéroe, ¿no? superhero El movie. facho contra la You see comunista en the un país fascist que against the recibiera en su momento commie una fuerte in a country migración that alemana y received so palestina many árabe, en el immigrants que from Germany curiosamente and se from instrumentalizó al Estado de Arab Israel Palestine. como recurso de persuasión para las And elecciones. it's so in my Mi presentation presentación hoy today, I pretende really want continuar to con la continue línea de las talking about this disonancias cognitive cognitivas, ¿no? dissonance. Indagando en un tema que no he trabajado I'm en going to profundidad talk y about pido a topic I disculpas de really antemano haven't por worked eso, much. pero que en cierto But sentido me we do resulta need to do cercano these y creo mental que se trata de un tema que también requiere gymnastics. cierto malabarismo These mental. ideas are a bit Las ideas, por supuesto, están un poco tangled enredadas y up, agradezco and I muchísimo really todo el will input appreciate que any puedan ofrecer input para you might bring organizarlas to me. mejor, ¿no? Un poco I have tried, he well, all of us tratado, have estamos tried creo que to todos más o menos tratando de organize this complex organizar topic. esto que es complejo This y la idea es ver un idea poco cómo of how estas, will these bueno, different estas columns that columnas I'm que en showing here principio están that are separadas, ¿no? divided. El movimiento pro You, justicia when we social look versus at the uno más pro-social conservador, justice movements aparentemente compared to a more nada, ¿no? conservative Cómo usan perspective, lo judío when we're es una talking de las cosas que a about mí me preocupa, ¿no? Jewishness, which is the Eh, topic that concerns me. Retomando las ideas de So, Judith, quisiera considering pedirles tener en Judith's mente a lo largo de la ideas, I presentación really want you también to el think contexto about histórico, the ¿no? Pues, historic en fin, la context Revolución when we're Cubana en su talking momento y su about impacto en el resto de the América Latina, Cuban las luchas Revolution. We're talking por about los the derechos fight civiles de los afroamericanos en of los Estados Latin Americans in the Unidos, United todos esos, ¿no? States, Temas all of que these different reaparecen o ideas se that reciclan. are being Las batallas del recycled. movimiento Also, the feminista en los años ideas of the 70, los feminist procesos de movement, descolonización y revisión de when we're paradigmas del talking siglo about the XIX en favor de la reivindication of reivindicación de minorities. minorías, In que en principle, when principio, I cuando was yo trabajé working en about la inserción social Jews de judíos y temas being de in part racialización en Perú, of era what was crucial. O happening sea, in los Peru, 60 for fueron example. clave para In the entender 60s, the Jews were la very aparición de nuevos important in actores, trying to tanto understand the en esferas different de poder actors como working en within the government, within económico, the político y demás, political ¿no? and economic Y también quiénes aspects. son los blancos, si quieren, en este contexto. I would Incluso also quisiera ask you también to pedirles keep que in mind recuerden o the tengan en boom of mente el boom Latin de la American literatura literature. latinoamericana, It ¿no? is Porque important creo que es here. We have relevante to acá. think about the Por Cold supuesto, la War, the Guerra Fría, las relationship relaciones entre la between Unión the Soviética y Soviet los Union países and Arab árabes, countries, así como la and also eventual this simbiosis entre los Estados symbiosis Unidos e between the Israel. US Y por and supuesto, Israel. siempre tiene que estar, And creo yo, behind all atrás of this,
we have la promesa incumplida del this desarrollo y el promise problema de la pobreza that y has la not desigualdad en been América fulfilled Latina, about the ¿no? problem of inequality and Como poverty in muchos de Latin America. nosotros, yo no había estado trabajando temas de Like odio, many of us, antijudaísmo o I had antisemitismo not really anteriormente. De worked hecho, mi trabajo about dialogaba con una línea que topics about justamente proponía Jewish reenfocar hate la or mirada hacia la anti-Semitism. integración y no la My work exclusión de was los really judíos en distintas concentrated partes de on América what we're Latina. talking about Hasta que a integration and inicios de not 2022 exclusion of escuché una Jews in different presentación places of Latin America. organizada en un marco similar a este por So I ISGAP. was Entonces, actually después recibí una invited invitación to a go to asistir al the Summer Summer Institute de ISGAP en Oxford. Institute of En ese ISGAP. momento, When debo they ser invited honesta, me, me I thought preguntaba if si no se this wasn't trataría de going una de to estas be an organizaciones que organization where they consideran would que el think that mínimo reparo anything hacia that lo was judío o commented hacia against Israel Jews or constituía un acto de Israel would be discriminación considered de corte antisemita. anti-Semitic. We Sospecho que all todos know conocemos people who personas are like así, this. que acostumbran a usar People los who like to adverbios use the adverbs siempre, always, nunca, never. y And a pensar la diversa y even, milenaria and experiencia looking at judía the en términos absolutos. the Jewish Todo lo que experience hace is Israel o something los judíos siempre absolute. está bien. Anything that's done Y by cualquier Jews or by crítica a Israel algún is judío de good, and any Israel criticism es towards this antisemitismo. is Entonces, anti-Semitism. había I una was sospecha ahí really de que not quería very saber qué happy. I really pasaba, ¿no? wanted to see Tratando de what was happening averiguar there. I wanted to entonces a see qué fenómeno del siglo XXI what podrían would the referirse los colleagues in colegas de ISGAP ISGAP be cuando looking estudiaban el at antisemitismo. when they spoke Embarqué about hacia Oxford en anti-Semitism. agosto So I del did go to 2022 Oxford in y pasé 2 2022, semanas and I intensas spent con 2 colegas weeks judíos, there, cristianos y very intensely, musulmanes de working Estados with Unidos, colleagues Ruanda, who were Jewish, Israel, el Reino Christians, Unido, Muslims from Bélgica, Rwanda, México, the United Canadá, States, entre otros. Israel, El foco de las Belgium, Mexico, discusiones, y creo que es Canada, relevante para lo que etc. voy a presentar hoy, And estuvo en the los procesos de the radicalización usados debates por and the los movimientos discussions were fundamentalistas concentrated islámicos en there Europa y Norteamérica. by the processes Investigaciones of sobre el uso de redes radicalization y del used by the Internet para dichos fundamentalist fines, la Islamic aplicación de nuevas movement. tecnologías para el análisis de una cantidad And we're looking at the impensable different de tweets tweets and y posts and posts y comments comentarios en online línea to que be hay que able to see procesar about para dar the cuenta de las new and nuevas not y so no tan nuevas new formas de ways odio of antijudío del showing siglo XXI. Jewish hate in the Sumado a lo 21st anterior, me llamó la atención que se discutieran en century. detalle dos And I procesos que al menos also yo en ese saw momento, that it was 2022, no tenía interesting tan, that tan we presentes. spoke about Por two un lado, los processes that Abraham I Accords, didn't es look decir, la so clear. normalización de For relaciones one side, comerciales looking at entre the Israel y Abraham los Emiratos Accord, Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, about Sudán the y hoy normalizations of Kazajistán. relationships Y por between otro lado, Israel la and other compra de countries. influencias de On parte the de other Qatar, hand, moviendo looking sumas about influence exorbitantes de peddling dinero, by especialmente en Qatar, universidades de élite de los bringing all Estados these Unidos. huge amounts of Ahí money estoy to the yo United States. presentando mi So tarea I'm en there in ISGAP. ISGAP representing Ahí estamos Peru, con los and that's colegas what en happened in 2022 en 2022. las imágenes. Fueron These 2 2 semanas que sin weeks saberlo me prepared me prepararían para to lo que what esperaría a happened partir de on octubre de October 2023. 7, 2023, Especialmente porque varios especially colegas because many of the norteamericanos colleagues from the relataron el United tipo de States acoso que spoke estaban about the padeciendo en algunas de las harassment they mejores were universidades suffering del mundo. at Y in mucho de lo the que voy a presentar most hoy tiene que ver important con esa universities in the sensación de US, que where you have hay una clase this académica que academic hasta hace class poco who at tenía that un point interés en was los looking judíos at como the una Jews as a minoría, ¿no? Que minority estaba that was reivindicándose seeking y its hay una sensación un poco de reivindication, and traición de esa suddenly there misma was clase this sort of académica. Hay betrayal. cursos, hay So back investigaciones que then, podíamos hacer there en was ciertos different espacios types que of hoy research día that we could sería develop, impensable which hacerlos y ha nowadays is sido y tiene que impossible ver to do. con todos And you estos all cambios, understand what ¿verdad? I'm talking about. Al mismo tiempo, During those en 2 esas weeks in semanas en Oxford Oxford, descubrí, I did y esto discover creo que es something relevante para lo que else. conversábamos con Judith hace unas That semanas también en AJS, there que había was, mayor afinidad para uh, analizar el it problema was muchas veces easier con el to colega talk de about our Ruanda, por problems with the supuesto con la colleagues colega de from México, que con Rwanda los colegas than de los with the países colleagues from desarrollados, ¿no? La developed mirada countries. de nosotros. Eh, I did not Ahora, study yo in no universities in estudié the en United universidades States. de I los didn't Estados study in Unidos, no Canada nor estudié en Europe. Canadá, no I estudié en studied at the Europa. Yo Pontifical estudié en la Catholic Pontificia University in Universidad Peru, in Católica Lima. del Perú, And it's en very Lima. Es muy important to see importante que diga que es pontifical. It's been pontificia, acknowledged, conocida por el recognized by Papa. the Pope. Yo I soy am a primera first generación que se generation gradúa de la university universidad en student mi in familia my directa y fui a una family. universidad And this was a católica a la que Catholic asistían university graduados where de colegios the people who católicos, hijos study de are docentes people who universitarios y de come funcionarios from Catholic públicos, sobrinos universities, de curas y who are obispos y relatives arzobispos. of bishops Allí en and, esa universidad estudié mi primer título, mi Catholic pregrado en people. Humanidades con There, mención en I studied Filosofía. Luego estudié una maestría en la my Universidad Hebrea de PhD in Jerusalén y finalmente humanities, obtuve un my doctorado en Sociología undergraduate study in nuevamente en la humanities. Then I had a Pontificia master's Universidad degree in the Hebrew Católica del Perú, University of analizando Jerusalem. la trayectoria And institucional de then una in
I had my PhD also in Peru. What I was saying, I studied in a Catholic university, then in a Jewish university. I'm missing the Muslim university. I should go to one.
So I've Esto always quiere been decir que among crucifijos, crucifix, capilla, chapels, bendiciones en clave icons. católica, That has been the iconos, todo eso ha default sido el during my default studies. durante mis estudios. Y And bueno, well, una in the sinagoga con Hebrew una vista University, a maravillosa para el synagogue caso de with la a Hebrea. beautiful view. Además y de But relevancia para la talking about presentación de my hoy, presentations tengo here, en I mi have haber studied algunos cursos de also teología. courses in En la Hebrea llevé theology. teología política medieval y Also judía y in, musulmana, mientras que en well, el pregrado, es theology decir, en Argentina about llaman the estudios de political grados, medieval undergraduate, Jewish tomé un curso theology and obligatorio que se llama algo Islamic así como theology Pensar en in the Jesucristo medieval hoy. times. De más And está decir que also I la docente took del a course curso en called ese momento Thinking in Christ los Today. exámenes se tomaban por This supuesto en case, papel y al this final en un course cuadernillo y al final would el profesor podía poner algunos mensajitos y would me give llegó us un mensaje que also decía, send us messages. docente, So quisiera actually my conversar con professor usted porque eran who anónimos was a los cardinal exámenes por that mi was a cardinal interpretación and de now no is sé the cuál Bishop of milagro de Lima. Jesús, ¿no? He Una actually sent me a little interpretación note muy saying, I would like to autóctona, talk with you. digamos. I Y also luego took también tomé un segundo another curso de teología course católica of para estudiantes avanzados. El theology, profesor de ese Catholic segundo curso ha theology sido for creado advanced cardenal y es hoy students. el arzobispo de This Lima. professor, Cuando llevé su who curso, se was refería a mí now the como la Bishop of alumna Lima, hebrea, he would call me algo que back me ponía then sumamente my incómoda en su Hebrew momento, aunque student. nunca And dije that really nada, didn't make me obviamente. feel too comfortable. De hecho, el profesor He me pedía would que llevara ask mi me to bring Tanaj my y que Tanakh revisara to el hebreo class original and para corroborar to algunas hipótesis que él tenía. Él explain no from manejaba el Hebrew, from hebreo. the original Hebrew, what was coming A there diferencia because he did de not algunos know Hebrew. colegas que trabajan So I en did work. intersección entre So my América work Latina y has lo been judío, looking a lo at largo de mi Latin formación puedo America and afirmar que he estado Jews. relativamente cerca de las And culturas but I do have religiosas, to make it concretamente clear la that I cultura have been católica. immersed in Por the eso es que a veces Catholic algunos colegas en culture. ciencias sociales Many of desprecian, my colleagues descuidan in las culturas sociology, they do religiosas not y creo acknowledge que religious las noticias cultures. de todos los días nos And it is reafirman que important to son see that they are cada still día relevant. siguen siendo relevantes. Para poder trabajar lo I have, judío en el in order Perú, to be able desde to el Perú, study Jews in participé en un Peru, grupo from Peru, I interdisciplinario de was in estudios de a religión, esto fue group hace 15 años, ¿no? in Y tratándose Peru de la capital studying del religion virreinato del within Peru. Perú, la impronta And católica y más recientemente considering cristiana that reformada, it's no es menor al interesting aproximarse here al tejido in social y a las relaciones country like entre this that is grupos en so el país. Catholic to be able En to look at cambio, different debo decir que mi religions within formación the de base en country. But I filosofía fue can tell you that notablemente within eurocéntrica. philosophy, my Nunca leímos nada education de was literatura Eurocentric. postcolonial en comparación con lo que estaban I haciendo estudiantes de studied humanidades de humanities from all universidades of del the mundo developed world. desarrollado. Nosotros íbamos To más study lento, in ¿no? Peru Aunque in a estudiar en Perú de certain alguna way forma te obliga a asumir brings un punto you de vista this postcolonial, pero post-colonial es diferente, perspective, ¿no? Y but it's aquí in a traigo different way. una But cita I have de this Aníbal quote. Quijano. O sea, el Perú es Peru un is país important importante when we're talking en about this este discurso post-colonial postcolonial discourse desde las from the Américas. Americas. Y So en it's esa important línea to considero mention también that relevante Gustavo señalar que Gustavo Gutierrez, who Gutiérrez, el is the peruano fundador Peruvian de la who teología de la liberación a fines de created los 60 e inicios de los the 70, fue profesor en la the Pontificia theology of Universidad liberation. Católica He del was a Perú. professor Y at algunos de my sus own discípulos eran los university. profesores de And he teología was y asesores de also tesis en la a universidad en la que yo me formé. dissertation En otras palabras, sus discípulos support for conforman la many misma students cohorte de there. académicos que hasta So hace I poco can tell you mostraba that the interés por los judíos university como where minoría Jews were the y que hoy minority sospecho han and who were olvidado looking algunos at de los Jews as principios que minority, solían motivar ese mismo they, interés. the people Yo me in pregunto theology si hoy liberation, podría did estudiar los consider Jews judíos en esa misma a universidad. minority, and De their más está perspective has señalar que la changed. teología de la liberación seguía The siendo theology of popular y muy liberation valorada a was fines de los very valued at 90 the end of the y en algún momento en los 90s. 2000 y que estos colegas cuestionaban And duramente it las was ramas más actually not conservadoras y liked by the pro-empresa most de la Iglesia conservative Católica, cuyos groups abusos of the estaban comenzando a church. destaparse a inicios del siglo XXI. My Además, la university universidad also, enfrentó hacia around 2010 un 2010, conflicto muy serio they con el were in the cardenal middle of a Cipriani, very el anterior important arzobispo de conflict Lima y perteneciente with al Opus Dei, Cardinal motivado por los Cipriani, bienes de la who was a universidad, que former son Archbishop of cuantiosos, Lima, y part también por of el control Opus Dei. ideológico de la misma. En las clases de In my teología classes y of luego en el grupo de theology and in investigación the sobre religión, research constantemente team se hacían on alusiones a la conferencia de religion, Medellín they y a were la de always Puebla, talking about es the decir, la Medellin Conferencia Conference and General the del Puebla Episcopado Conference, which Latinoamericano, la was reunión the de los general obispos, que a lo largo de los 70 promovió conference un of the enfoque de Latin justicia American social inspirado en la episcopate. propuesta de Gutiérrez y otros teólogos And there what we latinoamericanos had was formados en that we Europa, were a su ver, talking of the la opción poor por los and pobres y marginados a marginated, través de la idea de and this idea liberación, of the precisamente en el liberation, contexto que les pedí hace unos minutos que tengan and en we have to mente, ¿no? think about Y this aquí traigo context. So algunas I have citas these de Enrique quotes by Dussel, Enrique Buschel.
And look at the language they use. They're talking about the poor, workers, peasants, different ethnicities, the marginal ethnicities, how they have been exploited by the social, national, and transnational capitalism. And if we look outside of this context, we have to identify language, because I'm going to talk about this in a publication that is that's very recent. We have to see how the dominant classes are on one side, and the criticism, the reivindication of the poor is on the other side. So within this context, you're also questioning the founding story of the Americans, the conquest. So it's very important to look at the literature. So there's interesting things to look at here. When we think about Jews in Catholic countries, we have to look at the impact of the declaration in 2025, No Se Atate, which is where it was tried to end with this story of deicide written down in Matthew 27. But also it's important to look at the resolution number 339 that was inspired by the Soviets. At that, on one hand, Jews were no longer deicide, but on the other hand, Jews are now racist. You can say that I'm simplifying things. Yes, you could say. It's not the same to talk about the Catholic Church and the Soviet Union. These are two empires with different ideologies, but both have always had to deal with Jews for so many years. What I'm trying to express in this preamble, and in contrast with other colleagues, I want to say I come from a double group. I come from the progressive side, and like many progressives, I feel that all this handling of the Jews between October 7, 2023 and today, we have reached to this point of surprise and outrage. So when Judith invited me to talk here, my question was, which oppressed, which subaltern? And then we have to talk about according to whom. These last years, I have been talking with other topics, studying other topics. So trying to work with the concept of October 7, looking at the radical groups and also the extreme left. We're talking about jihadist group, terrorist group based, working with the Muslim Brotherhood. And there, on the other side would be pacifists and the people who are in the Noah festival. And how do we confront the excessive response from Israel? And how do we talk about the violence of the Mitnachalim, of the extremists? We are within a very complex context where I think we're really inheriting everything that I've spoken about. So I have several questions here. We're talking philosophy. How is it possible that the discourse trying to reivindicate the oppressed can build this variant that not only erases and ignores the experience of margination, racialization, and persecution, and the exclusion of a diaspora, and they turn them into oppressors. There's a point in time where we become the oppressors. During the pandemic, I'd like to talk about this book. I found this book, The Colonial Judaism. I would have loved to read it as a student
of Se trata del philosophy. libro de Santiago This book, Slavodsky, The titulado Colonial Judaism, Triumphal Failures of Barbaric Thinking, by Santiago es, creo yo, uno de Slavodsky. esos libros que hace lo aparentemente It imposible, o really sea, ver is una able síntesis virtuosa to entre lo que yo synthesize llamaría what's mis happening. mundos, es decir, los The judíos, Jews in lo Latin latinoamericano America y estos and the discursos subaltern subalternos. discourses. Y especialmente So recogiendo, we por can ejemplo, el look at the trabajo de work of Aníbal Quijano Quijano, the y, work por of ejemplo, de Levinas, Me habría fascinado que esto which hubiese happened in that, because I existido would have en los loved to 90. study this in my Y todo esto philosophy tenía classes. muchísimo And this was sentido interesting hasta el 7 de octubre until de October 7th. 2023. Miren qué And I love la his dedicatoria dedication del to libro my de Santiago grandmothers, my Slavodsky, ¿no? grandparents, Jews, Latin Americans, Jews, Latin Barbarians, o sea, fuera Americans, de la barbarians. civilización. Y Reading de hecho, al leer el Slavodsky, trabajo de I Slavodsky, think, pienso, ¿qué cosa hay más what could be more subalterno que subaltern recuperar la than to perspectiva judía, recover la de la minoría diaspórica the emblemática, ya sea para estudiar las Jews relaciones de and poder look o la at the permeabilidad de social sociedades que estuvieron permeability where they were organizadas según placed jerarquías between raciales colonial and coloniales? racial context? Claramente, Obviously, los the académicos latinoamericanos progressive progres que han escrito columnas academics editoriales that have clasificando written about genocidios y genocide exigiendo and soluciones al talking otro about lado what's del happening on mundo the no han other leído el side of libro the de world Slavodsky, didn't ya read que de haberlo Slavodsky. hecho no se les Because haría tan if they fácil had, they imponer would su have been propia able mirada to see their hegemónica own del mainstream hegemonic católico, point of nuevamente view esencializando y racializando a los judíos, and place Jews supuestamente in en favor favor de of other otros, eso subaltern sí, groups. subalternos, ¿no? Y So traigo there's a acá quote of a una cita beautiful de un group libro lindísimo, muy fácil de leer, de Derek where it Penslar, talks el que se about refiere al sionismo Zionism como as una a ansiedad crónica collective colectiva. chronic Eso es una anxiety. palabra, dice This is a Penslar, word originalmente originally asociada con una related with a aspiración territorial que territorial sobrevive aspiration casi that 75 survived años almost tras la 70 creación de years after Israel. the creation of Israel. Para los To judíos, dice Jews who Penslar, que decide to eligen identify identificarse como themselves as sionismo, Zionists, el Zionism al sionismo alude a is liberación talking y about redención. Entonces acá la palabra liberation and liberación es muy redemption. importante para And mí I porque stress hago alusión liberation nuevamente because I am a talking este about marco this, about this ¿no? de type of pensamiento en el thought que yo me that I entrené en study. la Universidad Católica. So let's talk ¿Dónde me quedé? where I have spoken Hasta aquí about the entonces me he university where I referido a la study. universidad en la que me formé, que And es at también this la universidad en la que university, fue also one docente of the uno de los central pensadores thinkers centrales de of la the teología de la liberación. theology of Me he liberation referido a were mi there. formación en When I think filosofía, about a los cursos de theology, teología que the tuve que theology tomar. courses I También studied. comenté mi And entusiasmo por I was encontrar happy una because I síntesis found entre mis there a mundos, synthesis el del between my pensamiento crítico worlds, postcolonial, lo thinking judío about y mi país, Jews, el Perú. Y myself, and luego el within Summer Peru. Institute de ISGAP And con el then when I mensaje del went to the presidente de los ISCAP Emiratos Árabes Unidos, seminar, Natan looking Sharansky, el problema about del liberalismo y la dynamism, peddling contrainfluencias of en el mundo influences, talking desarrollado, about the este famoso West. occidente And que a mí me actually, the queda más West cerca is si closer me to voy me por if el I este. reach it Y through the tenemos las East. atrocidades And then we cometidas por talk Hamas about el 7 de October 7th, octubre que where llevan a everything revolverlo is todo. Por supuesto, tangled el up. odio Of antijudío no es en course, realidad un fenómeno que the genere disonancia anti-Jewish cognitiva, lamentablemente, speech más allá is del absurdo not de las teorías something very surprising. conspirativas y el miedo But irracional que no lo one is sostiene. surprised that A the nadie le extreme sorprende que la right, extrema derecha, el that the supremacismo blanco cristiano, exprese extreme su odio hacia los Christians judíos are que corrompen su show their hate civilización. against the Tampoco Jews that are sorprende corrupting their que el world. odio And also, we're not antijudío que surprised proviene del about seeing islamismo, con from la the pretensión de Islam limpiar el their Medio Oriente de hateful judíos y también discourse, cristianos, de where paso, they are y trying armar su to create califato, their ¿no? Bien own homogéneo. caliphate. Son dos These formas are de ways odio of que hate, hacen lo que where dicen y people dicen lo say que what they hacen. ¿Qué do quiero and do decir? what La they say. derecha, The hate el odio a coming la from derecha the es right is conocido. something Hacen lo que known. dicen y dicen lo que hacen. They're Todos all buscan, trying entre to comillas, improve the mejoras en el world, getting mundo rid of the Jews. deshaciéndose de los judíos. But the La extreme extrema left is the one izquierda that quizás brings this genere mayor dissonance. Not disonancia, because creo they yo. don't No porque have no this tenga esa same misma idea of pretensión trying de to reparar, clean the limpiar el world and mundo repair al things deshacerse de los judíos por when este they get rid supuesto of Jews poder because of their excesivo. excessive Un power. poder que deberían tener otros, But they pero come nunca from los a different judíos. place. Creo yo This que genera dissonance comes disonancia el from hecho de que todas las libertades se the point that respeten, menos every la de liberty, elegir freedom una y is otra being vez ser respected, judíos. except the freedom Y to aquí, decide and to entre be a algunas de las Jew. publicaciones So recientes, in the different aparece un publications, artículo we en el see que por different fin articles participa un where judío, finally there's Damián Setón. an article from a Jew, Y, and I would like me to gustaría because leer con Seton ustedes writes that parte there. de lo And I'm que quoting señala, the ¿no? left Dice, la on its izquierda, por side, su parte, se it goes to vuelca, por un defend lado, the hacia la Palestine defensa de la cause. causa And palestina, they llegando a ascribe prohibir a un lenguaje religious religioso language que en that teoría really no sería shouldn't be parte de su part of andamiaje its semántico. semantic Es language interesante, ¿no? Cuando lo because religioso es we really conveniente, lo don't use usamos, the cuando religious no,
language. And at the end, what she says, this really affects many Jews that do share and like the
fights from the left, but they feel abandoned by the left. Entonces tenemos estos como tres blancos, ¿no? So Los if we think conocidos, about ¿verdad? El islamismo, o sea, el fundamentalismo Islamic islámico, fundamentalism, the extreme right, la extrema the white derecha supremacists, supremacista blanca white cristiana Christian y por supuesto la supremacists, and extrema the izquierda extreme left that supuestamente no supposedly is religiosa, pero not que religious, cuando le but it conviene also comes to the hacer caso same omiso del point where they're fundamentalismo islámico y using se alía a religious él, ¿no? language. Sí, eso decía yo. Bueno, entonces, Today, quería traerles so para el día in de order hoy, not para to que leave esto this no quede en just el up in the aire, air, I retomo la bring back pregunta. this ¿Cuáles question, son los, qué oprimidos? ¿Cuáles which oprimidos? Y voy a mostrar oppress? algunos And ejemplos I'm going to concretos bring del pozo del examples derrumbe de of la this. síntesis de mis These are mundos. examples that Los ejemplos appeared in aparecieron an en un academic monográfico de una publication revista académica that que, entre has otras, ha been sido used politically instrumentalizada and has políticamente, transgrediendo el gone mandato against profesional y the ético que tenemos los mandate académicos that de usar métodos academics científicos have robustos para to aproximarnos use a un problema de la scientific realidad methods social. to be able to Yo write. a través de In LinkedIn, I found a encontré a colleague un that I colega que yo respected respeto mucho, a lot, and he was felicitando a congratulating a un teólogo theologian por for la publishing publicación an de un article. artículo. And I Y started cuando reading the abro el article, and I was artículo quedé en really shock. shocked Shock because total this was something porque you era algo que no couldn't se podía really felicitar y era claramente un congratulate trabajo on que en because principio no había ni siquiera this pasado por article revisión hadn't de even gone pares. through a Entonces les peer pido review. un poco de paciencia para contarles un poco el caso. And the El case caso de is las the teologías alternative alternativas, ¿verdad? theologies Las que cuestionan el and mainstream y la accusing the acusación de pinkwashing of pinkwashing de Israel Israel en el within the marco del conflict. conflicto. Esta es la This is revista, no es por supuesto the una universidad muy periodical. It's prestigiosa, from a no es una small universidad university in chiquitita, Costa Rica. pero está en And Costa this Rica, que eso es lo que a mí really me llama la atención, ¿no? Un país en el que los judíos además surprised me. It's a viven muy country bien, where donde people han live participado en very well, where política, there's a y es aquí participation donde in politics. aparece este número, ¿no? El This número se titula El periodical conflicto is called actual The entre Current Palestina e Conflict Israel, Between Palestine reflexiones and Israel, interdisciplinarias. Es una revista Interdisciplinary teológica de la Reflections. Universidad This is a Latinoamericana. theological Bueno, ahí están, periodical. el trabajo al que me voy a And referir se the paper titula I'm going En to nombre talk del about Dios, is the el name amor y la inclusión, of fundamentalismo God. religioso y homonormatividad como Sorry, the dispositivos interpreter del wasn't able to genocidio en hear Palestina. Ya el título es which sugerente. is the article. Y lo que quisiera What I want to señalar es show que is you miren el look at the número inmediatamente previous anterior. El número anterior se publication llama Repensar para is resistir to y rethink reexistir. in order to Desafíos resist and actuales a la reexist. teología de la liberación. Current challenges Se to está the muy theology of presente la teología de liberation. la So liberación in y hay this acá un periodical, they reclamo talk que a lot aparece about en pleno siglo theology XXI, ¿no? Entonces les of pido su liberation. atención en los próximos So I really minutos want you to para hear ver un what poco I have algunas read cosas. here. Yo he So leído, I read digamos, this el volumen para que ustedes article no so tengan you que don't have to hacerlo. read it. The El editor editor asks, del volumen, what uno does se pregunta, ¿qué tiene que decir la Christian teología y la theology and ética ethics have cristiana? to Nuevamente, en do? una We're talking mayoría about the religiosa hegemonic hegemónica, majority. When we're frente a las talking disputas, about the conflictos y conflicts distintas and formas de different ways of violencia que se violence observan that can be diariamente en los observed medios que han marcado daily la in larga the historia media de este and that have conflicto. really Nuevamente, marked yo the soy una long persona que se history of this considera conflict. progresista, soy I feminista, am y no puedo progressive, creer I'm feminist, que, and claro, ¿no? I am que surprised esto to sea think lo que that les that's the parezca más most relevante important a topic. los So teólogos. what do Ahora, we ¿qué hay have detrás del behind this monográfico? No es solo article? una obsesión con los They judíos, ¿no? Y also de hecho hicieron también un had Zoom a en Zoom el que meeting where trabajaron un they tema talk que en este about momento a yo estoy topic I estudiando, study, que es el sionismo which cristiano en las is Américas, ¿no? El sionismo about cristiano y el Christian conflicto entre Israel y Zionism. Palestina. And here they Y spoke acá, about nuevamente, Christian ¿no? Zionism Hay and the conflict between Israel otro and dualismo Palestine. So it's interesante, how ¿no? Como la izquierda the católica Catholic ve una left amenaza también en este looks at this protestantismo evangélico, en ciertas topic iglesias within some reformadas, Reformed que por churches un lado, where they ¿no? talk about promulgan this este prosperity prosperity gospel, ¿no? gospel, O sea, how cómo hacer para salir adelante económicamente this y que has han realmente really producido una migración produced fuerte de a creyentes migration of católicos a Catholic creyentes que se believers to reformaron, become ¿no? Y el Reformed emprendimiento Christians, capitalista es un medio and para to la see salvación how en un this país en el que movement hay is alta pobreza y good alta and desigualdad. has worked in a country where Entonces, there's poverty hay and una especie de inequality. fracaso, So ¿no? De here we're de la talking opción por el about the pobre, option of que who's romantiza poor. lo We're talking pobre about y dice social justicia social justice, y critica el criticism of capitalismo, pero al mismo capitalism. But tiempo at the sigue same sin time, they tener mujeres still don't have sacerdotes, mientras que female el priests, protestantismo evangélico sí las tiene, though in no the necesariamente las Protestant vertientes más movement, they do have female conservadoras, priests. ¿verdad?
I see, and it surprised me, that a group with who are a majority, Catholics in Latin America, are explaining, ethnoculture explaining. They're explaining to Jews their story. So I'll tell you what this article says. What can be more colonial than to explain to a minority their own history? So mostly academic articles are always reviewed by peers. These articles in record time were received and published. There is an agenda here. This is the author of the article. Of course, he's wearing a keffiyeh. What does the article say at the end? On one side, he uses very biased sources, which I'm also going to talk about. But this pinkwashing, how among activists, among sexual and gender minorities, how can they defend Islamic fundamentalism, which is against any sexual minority? And how can Israel has used this to defend its oppression? That Israel does have soldiers who are a part of the LGBT community, and they reserve diversity. So there's this dissonance, several quotes. The author says, queers in Palestina were denouncing the exploitation of identity politics, the use of binarisms that dehumanize, and instrumentalizing the sexual generic diversity. So what he's doing, he's bringing in what others say and say those are the bad guys, and they're recycling this discourse, instrumentalizing the gender diversity. How can the bad guys dare say that they are inclusive? Then see what the author says. The Zionist fundamentalism has always had a nationalist, colonial, and cis heterosexualizing program. And well, I see that there's this article of 880 pages where Ben-Gurion never spoke about cis heterosexualizing. It's necessary to acknowledge that in Israel, the narrative of inclusion and diversity started to become one of its strongest weapons, able to kill not only in the name of God, but also in the name of love and inclusion. If one of our students had written this article, we wouldn't have allowed it. So when I'm reading this, and when I asked in the conference in Escapitat, what do we do with this? And then more publications appeared that are publications, academic publications that are being manipulated like this. So there's research that's being instrumentalized. With no research, they're using this to bring these radical opinions. This is one of my favorite ones. The inequalities and injustice suffered by trans, Black people, indigenous, Arab and Islamic migrants, this is because of the classist exclusion, which is racial, ethnical, xenophobic, and sexual generic. So you have, and you see that the irony is the Islamic fundamentalism attacks the kibbutzim, which are the collectivist ethos. Who are the oppressed here? And we're saying, okay, yes, the Muslims don't have financing, don't have regional support. And here we can see the relationship between Turkey and Qatar, the power that is behind this, and how difficult it is to fight against this type of groups. And just to conclude, I want to say, we have to, when we're talking about anti-Jewish discourse, this author at the end, he uses all these anti-Jewish slogans.
manejamos el lenguaje nos which hace, really we've heard nos before. He resuena, talks ¿no? about Entonces habla de toxic teologías theologies tóxicas detrás de la behind the justificación del genocidio justification of the palestino. Ya Palestinian declaró genocide. genocidio. And he Y hay varios repeats many refritos, things. ¿no? The Trata sobre theological envenenamiento teológico, intoxication, the intoxicación, ¿no? theological Los judíos se poisoning. envenenan, los judíos Jews son bring los the culpables de la peste, plague. teologías tóxicas. We have Necroempresa cis heteropatriarcal, the envenenamiento collective colectivo y por último poisoning, the pinkwashing genocide, genocida, ¿no? pinkwashing. Esos Those are their talking talking points. points que So we bueno, have to creo yo think que about tenemos que these. pensar. Ahora, ya, So I vuelvo. return to my Entonces vuelvo a original mi pregunta question. original, ¿no? ¿Cuáles Which oprimidos? oppressed? Y me What pregunto qué happens with pasa these entonces con estos discourses? discursos. Por un lado veo, así en una First, lectura nuevamente muy de I'm principiante, really no son talking los temas about que he venido this not as an trabajando expert because I anteriormente, que hay una didn't work with this actualización de la before. teología de la liberación, ¿no? There is, Estos so nuevos, what happens with this personas, discourse? otra vez, They en Costa are Rica, y también, bueno, updating Judith the hace unas semanas theology of mostraba la liberation. cantidad We de see this activismo from que había en Costa países que Rica. nuevamente en los que yo And it's pensaba happening in que había countries una where I thought there conciencia un was a poco más better de tolerancia, awareness and there was inclusión a y more pluralismo, talking ¿no? O sea, about hay algún tipo pluralism. de atractivo en algunos países que normalmente So no, now this is happening no in pensaba yo countries that eran I believed were más more tolerant. tolerantes. No, But it no que does todo el show país up. esté alineado a eso, pero The aparece, poor who ¿no? have been Entonces, los excluded by pobres quieren ser los capitalism, excluidos del women have capitalismo, las been excluded mujeres from excluidas del power, poder, los indigenous, indígenas, Afro-descendants, afrodescendientes no europeos, y and now ahora we're se including also the sexual introducen las minorías minorities sexuales. and Ahora, cuando immigrants. este And autor when habla de this los author talks about inmigrantes y los immigrants, musulmanes, está he's pensando talking en los about países desarrollados cristianos, no industrialized está pensando en countries, la Christian franja de countries. Gaza, He's not talking about en los territorios Gaza. al He's not occidente talking about the del territories río Jordán, under pero Jordan. confunden, ¿no? But Lo que they importa finalmente mix es everything up. They're posicionarse y trying pensar el to mundo en bring in binario this dualismo e together and irse a say este lado y these yes, decir those not. estos no, ¿verdad? So Yo I veo que hay una see as a respuesta al response conservadurismo, al to the avance de conservatism, the las advance of iglesias the Reformed reformadas, churches. y And por they're supuesto, claro, ¿no? also Se continuing mantiene la this crítica a la cultura hegemonic hegemónica, lo que no culture queda claro es a cuál de todas, criticism. porque no, But a I esos once mismos again no se critican y ask, tampoco se which hacen one? cargo They're not de las talking about causas de the la causes of migración, ¿no? De los migration and creyentes how also de there's una this iglesia migration a from otras. certain churches to others. Es It's curioso cómo interesting su to crítica see al that their sionismo, al criticism fundamentalismo to sionista, como dice fundamentalist el artículo, a los Zionism, nacionalismos, they en don't realidad admit no admite el the paralabismo, discourse that the el discurso de los Palestinians mismos themselves are palestinos, using, por lo menos where de los líderes que they're pretenden trying, la the totalidad leaders de la of tierra y que han rechazado una y Pan-Arabism otra are vez la talking posibilidad de about tener un Estado, occupying aunque sea en the una parte whole world. de la tierra. So they're O sea, against, they rechazarían el would nacionalismo really be palestino, pero eso les against genera un cortocircuito porque esos the son los oprimidos, nationalism ¿no? without thinking Ni because hablar de they pensar are the la oppressed. cultura palestina So como una that's where the reacción al criticism sionismo. against Entonces, también Zionism comes. retomando a Judith, que me ha inspirado So mucho, la idea es nuevamente I'm no trying tender puentes, decía to Judith hace unas semanas. Entonces, ¿cómo retomamos create el diálogo? bridges. No But quiero my question is, how do que we quienes vean esta recreate the grabación digan, dialogue? ah, Or how do we bueno, ¿no? restart the No hay dialogue? nada I que don't want hacer. you to think, oh, there's nothing to Y be bueno, done. hay, por supuesto, creo yo, o It's sea, important to es see importante ver cómo how están formando opinión aquellas opinions personas are que being están created instrumentalizando los by artículos people who are académicos using y la as their universidad instrument para ese fin, academic a pesar de que sabemos que académicamente no publications, es even though they're legítimo. not doing it in a Y de nuestro legitimate manner. lado, ya sabemos On the other que hand, how usar to datos manipulate estadísticos, datos statistics, históricos, historical data, argumentos legales, legal no nos permite llegar a gran cosa y comments, los we actos de do agresión y see violencia that están there ahí. is violence Creo que and hay que aggression recalibrar there. el mensaje emocional. When Yo he hecho en preparing esta this presentación, he presentation, tratado I de wanted hacer to una really intersección entre find mi propia where my vida, mi own propio life testimonio y los grandes crosses procesos y lo with que ha what has been pasado a happening nivel institucional en la universidad en institutionally la que me in my formé, country, at the del país y de un universities, and movimiento things que es that más go grande beyond que my que country. este I país. think that Creo que helps eso when we're ayuda, looking at the ¿verdad? Los different testimonios. testimonies. Sí, es importante It's ver cómo hay un interesting eco to de los see what was 70, pero happening en un in the mundo mucho más global 70s, en el but que las it's now noticias pasan happening mucho in a más world rápido. that is more Ya no globalized. sabemos ni And it's siquiera, difficult y es to difícil encontrar find también where fuentes these de calidad y hay good que, bridges bueno, ya are. seguir It's afilando el different to pensamiento find crítico. critical Luego thinking. hay otros And now we imperios que ya have no other son empires. europeos, We have occidentales, China and norteamericanos, Russia, China y Rusia, bueno, ya con lo que acaba de and the other pasar, ni ways qué of bringing decir, in ¿no? Y influence, otras like formas de Qatar influir, and Iran. Irán,
which aren't being que no están siendo considered. tomadas en And we cuenta y que also creo have to look at que what's happening tenemos que there. también mirarlos, Especially from especialmente desde Latin América America, we Latina. should be looking Hay, por at this supuesto, muchas because there's iniciativas ya different existentes que nos initiatives dan that do esperanza bring y, bueno, hope. obviamente siempre tratar de So we have ponerle to al look at binarismo, a la binaridad, not ¿no? A having reconocer this. que no hay TikTok de We 50 can't have segundos que nos someone pueda to contar un explain in proceso de 5 de 100 minutes a process años. that has Hay happened algunas in iniciativas que 50 son muy words. interesantes para los que, como So decimos, how para do los we progres go que nos on? I'm sentimos picking people abandonados y like me who are traicionados. progressive who feel Zioness es una que me betrayed. gusta mucho, ¿verdad? O sea, I'm a mí también also me preocupa el concerned hecho de que el discurso que defiende that the discourse that's defining el Israel sionismo de Zionism Israel has haya sido been cooptado por adopted hombres by ultraconservadores, pero que males, también by nosotros, conservatives, and not y just las mujeres women. In progresistas y Latin en América America, Latina podemos we can understand aportar very much mucho a what's ese happening with diálogo, this a esos dialogue. puentes que queremos And we have tender to con see what's happening with con los the críticos que critics tenemos that del are on lado de our la left, izquierda, los foros, ¿no? de las where we're talking familias, about the de las families of de the victims, víctimas. O sea, and hay it's iniciativas there's de are diálogo muy opportunities of having interesantes que dialogue creo there que nos that do dan bring hope. Well, muchas here are ganas de my seguir fuertes sources, and y les thank you very agradezco y me much. disculpo por pasarme el And tiempo. please, I'm welcoming your questions. Yo quisiera We're all here ya together. estamos. Ok. Thank you, Muchas Romina. gracias, Romina. La verdad es que I really seguí con followed mucha your presentation atención very closely. tu presentación. Creo que tiene I think there's realmente many muchas entradas, muchos points of códigos para entry, many acceder codes y for en us este to access sentido this. tiene una I perspectiva do believe, integral. Yo creo que estás tal vez en thinking el of this último last point, punto. Oía yo recently I was recientemente listening un to programa, a session in Paris una sesión que hubo en where Eva París, Illouz donde estaba was Eva there. Illouz, She que is the digamos, la representative representante of de lo the que ha sido el sociological pensamiento progressive sociológico thought of the progresista de left in izquierda Israel. en And Israel, obviously, donde pues obviamente su she gran grito says, y lamento why did the fue left ¿por qué abandon nos us? abandonó la What izquierda? happened O sea, ¿qué that pasó? Que han this has tenido lo que happened, tú what you're saying? señalas, ¿no? Un They acercamiento are con closer to contenidos teológicos, con theological contenidos de ideas, concepto which más concepts de that go redención rather que de towards emancipación, retention por and así not decirlo, emancipation, y que and how finalmente en este at this point in momento time pues queda this has been abandonado. abandoned. Yo no We don't sé, have that pero much como no time, tenemos and mucho we'll tiempo continue with y this vamos a dialogue and we'll seguir continue dialogando tú y talking. yo creo que And apenas this estamos process is just iniciando starting. este proceso que yo I lo want sigo to con mucho say I liked interés. very Quiero much decir que me how you gustó saw, mucho la how you brought intersección this, entre where you biografía brought together personal, your personal circunstancia biography académica e and what's histórica. Me happening. parece I que think esto it's es a un very modo interesting muy way of bringing the interesante de different links atar between nexos entre lo the cognitivo y cognitive lo and existencial existential que todos aspects that we tenemos, all live through, and how y que en right este now, momento, a mi modo and de I ver, have cuando told you this, utilizo when I'm yo talking el que he about dicho el this concepto de concept of disonancia cognitiva, cognitive es eso. dissonance, O sea, en qué where was it momento that there was se this partieron las division aguas where the common entre languages, lenguajes comunes the y analytic visiones versions, conceptuales y got analíticas divided, comunes, and how y de suddenly we repente have algo que this surge como de un modo muy way, incontenible, ¿no? Donde this mode recupera that brings tropos these old antiguos. En el tropes. caso que estás viendo, me parece que es muy But I really importante. want to Pero open voy a abrir, aquí the están los microphone compañeros to que a lo our mejor colleagues that quisieran are here. ellos Maybe different participar people want con to algún ask tipo de questions or make a observación, comment. pregunta, I don't etcétera, want to para monopolize no what I'm monopolizar lo que talking. he dicho. Me parece que tuvimos una This is a presentación very provoking muy presentation and provocadora de really makes us all pensamiento, think. de reflexión, And you talking apuntando about hacia autores de una authors, a joven new generation generación, of authors correcto, in the del sur south del continente of the que continent. está And they're all realmente asking preguntándose things that are really cuestiones moving que all of nos us. están conmoviendo a todos, ¿no es cierto? Maybe Tal the vez la most fundamental fundamental que he question, compartido con what ustedes, qué happened sucede when a student, a cuando un progressive movimiento estudiantil student movement progresista aparece appears con esa with a fascist demanda demand of fascista de writing poner down a listas list de of profesores que deben professors ser who excluidos, are ¿no? O por pro-Zionist, who are sionistas, progressive, o por or whatever. progresistas, o por lo That's que where fuere. Ahí es academia cuando la academia deviene un becomes a espacio donde space también se where this rearticula el hate discurso del odio. speech Entonces,
starts again. So Adelante, dejo please, I want to hear your abierto comments and las questions observaciones y las preguntas a to esta this tan very interesting interesante presentation. presentación. Please, Estrella. Adelante, por favor. Estrella. Hello, Romina. Hola, Hello to Romina. all. Hola a todos y Greetings to saludos the desde person from Berkeley. Berkeley. It's Es a un pleasure to gusto see you verte otra again, vez, Romina. Romina, Thank you for y your gracias por presentation. esta It was very presentación. Sí, interesting, fue very muy interesante, thought-provoking, muy and it provocadora y helped me me ayudó bastante a to think pensar on em, different algunos issues temas o or the quizás challenges of los the time retos that del we are momento que facing right now enfrentamos as como thinkers, as pensadores, como academics. académicos. I Y really me like gusta your mucho question. tu pregunta, The framework. Who are the el oppressed? marco de Which oppressed? quiénes son los oprimidos, perdón, This porque me parece que es una question pregunta is so tan difficult difícil when we're talking cuando se about trata thinking de about pensar los Jews throughout judíos history, a través de throughout la the world. historia, a través del mundo, ¿verdad? Porque We somos are una a categoría, una category, an posición, una identity identidad that's tan so variable, varied, so heterogeneous, so heterogénea diverse. y diversa. These Entonces, categories, estas categorías a veces they sometimes appear aparecen in en el ámbito academia académico a as manera de an ruptura o de intervention that intervención que opens the abre space for nuevos diálogos, dialogue. But pero then luego se van reificando o there are fetichizando these y esto different things obstaculiza el that pensar. Entonces, become an aprecio mucho obstacle to thought. I tu really appreciate that you are abrir opening this space un espacio para to desreificar really algunos de work estos again with términos. these different terms. I won't talk Dejaré de about lado la cuestión Zionism del sionismo porque ahí because yo there creo que I don't estoy agree with you. totalmente en But desacuerdo contigo, beyond pero this, I más do allá de think that esto creo que we can sí discuss podemos this, dialogar en torno a la especially cuestión talking about the concept of del concepto mismo minorities, de minorías, porque allí yo creo because a que demographic una minoría minority demográfica a is veces not no es una always a minoría en cuanto a minority su regarding acceso the al poder access y to a veces power. una And mayoría sometimes a demográfica demographic no, o sea, majority does carece not have de any poder power. dominante. So I Entonces ask me myself pregunto if si la the palabra minoría concept of a o el minority concepto de minoría is allowing you está permitiéndote el to get the alcance conceptual conceptual que reach. realmente You need to necesitas be para able to captar capture la this heterogeneidad heterogeneity, de las how posiciones heterogeneous judías the Jewish en position is sistemas within the mundiales world de when we're talking desigualdad, about the inequality of de jerarquía, etcétera. hierarchies. Y ahí yo creo What que I see here, lo que it's yo veo very es que es muy difficult difícil to be able to create elaborar un esquema que no a sea muy local position that's not too con respecto local when we're talking about the al position of posicionamiento Jews in judío certain de societies. judíos en I'm thinking, determinadas for sociedades. Por example, ejemplo, estoy of the pensando works of Sandra en el trabajo Magidowicz de in Sandra Argentina, McGedoych en where she talks Argentina, que about habla de insecure insecure whiteness, whiteness. talking about your Estoy work pensando en tu trabajo regarding sobre el Peru. Perú. I think that each Yo creo que country cada país em, ends up termina developing a desarrollando una social estructura structure social that belongs particular en to el que los itself, judíos where the participan de Jews manera participate muy in a very specific específica, manner. ¿no? Entonces, Where am I trying to, ¿a dónde what voy am I con trying to get esto? to? Pues un Por poco... Estrella, favor, try to Estrella, no be lo tomes more a mal, concise so we sintético para que have pudiéramos... space Ok, for ya, everyone else. perdón, No, este, no, Yes, por Judy, discúlpeme thank por you for favor. ser, reminding perdón, this. gracias Judith por el My question recordatorio. is as Mi follows. pregunta sería esta, It's a statement o and a es una question. I declaración think y it's una pregunta. Me important parece to imperante speak about the ways in hablar which de las Jews maneras en que los do judíos abuse sí their gozan de social poder power, social, que nosotros lo hablemos y that que no we sea try acaparado not to por talk so discursos it will not be antisemitas. taken over O sea, hay anti-Semite oligarquías judías, hay speech. Yes, capitalistas there's judías. different Esto es hierarchies. There's importante que Jewish nosotros lo hierarchies. We have hablemos y to lo talk about pensemos. these Si no, because we se don't, hablará the speech desde will los come from tropos antisemitas. anti-Semitic Y points. And este that's para the mí es el challenge to reto. me. How do we speak Cómo about this hablarlo sin without caer en estos falling tropos into what y shouldn't cómo happen? abrir How to espacios open conceptuales de conceptual análisis que nos spaces where we're able to permiten talk about these decir estas truths. verdades. And I leave it here. Y I think that ahí lo your dejo. work Yo creo really que tu helps us. trabajo nos ayuda. Congratulations. Entonces te And I felicito appreciate y what you're doing. aprecio lo que estás But to haciendo, me, pero that's para the mí este biggest es challenge. realmente el reto mayor. Thank you, Estelle. Muchas gracias, Estel. Well, Sí, o my sea, mi perspectiva es perspective is latinoamericana, Latin no es America, not estadounidense. from the United Y States. por eso me So llama it's mucho la important atención and it's también que interesting justo to sea en see that Costa this Rica que esté publication came from esta Costa Rica. publicación y no en otros países
Y no solo the pasó day eso, o sea, when yo creo que us el día que as nosotros los Jews judíos podamos rezar can libremente, sin barrotes en las can puertas y sin temor a be que nos out metan un there coche openly o as nos ataquen, Jews without creería being que behind podemos bars hablar de una within minoría con the estatus de fear mayoría o algo that they're así. going to throw a bomb at us, Sí, we'll yo he still be a trabajado en mi minority. libro In justamente my book, I cómo have written no encajar, how, ¿no? by En las not categorías being to fit in coloniales, en within algunas the partes de América colonial Latina hay también como categories. procesos, entre comillas, de blanqueamiento, y el blanqueamiento significa algo So completamente actually, distinto en this América Latina becomes something colonial, en different. países en el que ha habido In mestizaje, Latin American que en los colonial, Estados Unidos y demás, post-colonial ¿no? Entonces a mí countries también me where parece there importante was no this confundir eso. mestiçage. It's Y yo different from también what estoy tratando happened de in no other countries like the esencializar la United States. experiencia I judía como la de los cannot judíos say that de the Ashkenazim, same, the de la Jewish costa este experience de is the Estados Unidos. same No, o sea, eso everywhere. es It's algo not que the es una same as the experiencia one of muy, the muy Ashkenazim particular. Jews. In Latin En América America, Latina tenemos there's muchos different tipos Jewish de groups. judíos, y así como And we hay also have to understand the también, o sea, y hay different que entender también las networks. redes Talking about de las finances in the finanzas del siglo 17th century, XVII, we have ¿verdad? Y to los understand Rothschild Rothschild en su within his contexto, context. It's not que no the es un context contexto of de poder, power. es un It's the contexto justamente de context of exclusión, y exclusion and to entender los understand códigos del the codes of capitalismo, así capital of como también lo hacen capitalism. And nuevamente also what's las happening in the iglesias Reformed reformadas. churches. The Las iglesias Reformed churches that reformadas have que han found sabido how cómo to atraer, attract es people durísimo el and to mensaje de share las their iglesias message. reformadas. O sea, The reza, Reformed churches junta, is ahorra y dale, o pray, sea, paga un save, diezmo y give Dios te your lo va a contributions, triplicar, God will cuatriplicar y demás. repay you. También la iglesia Also, the católica ha sido una Catholic rama Church pro has been empresa y in pro favor of capitalismo businesses, in favor que of ha adquirido capitalism, muchísimo and it poder. also has a lot of power. Eso es That's una something that cosa I que bring in goals. traigo de ahí, In the ¿no? case of October En el 7th, caso de what Octubre seems 7, terrible lo que to me me, parece terrible, primero, Penzler el hijo himself de Derek Penzler has identifica these 8 8 tipos de different types sionismo, of que son versions. muy diversos And it's incluso, important to y tienen que understand this entenderse en el marco del within the surgimiento de distintos framework of different discursos national groups. nacionales. ¿Por qué el Why panarabismo no Hamas es un isn't a problema? problem? ¿Por qué Why the claim el of the reclamo, incluso de los Palestinians palestinos, no es is not a problemático en nuestra problem? forma de Their nacionalismo extrema extreme y nationalism nosotros is not a sí? problem, Entonces but hay the algo one from ahí the también others is. para mirar, creo yo, que es importante. It's also Y además, y también no hay que dejar important de to lado include la also amenaza de the la Unión threat Soviética y la in the destrucción de la in the Soviet de los Union, países de la how they Unión Soviética, destroyed que Jewry nuevamente no there. han sido personas People libres de weren't elegir si allowed quieren o to no continuar decide con what cuál tradition they tradición. wanted to Eso por follow. un lado. Por Then otro you have the lado, la cantidad de judíos revolutionary Jews, revolucionarios y and que that's ha very habido en la important historia es also in enorme. history. Entonces, yo también evitaría The esencializar lo judío. El topic of tema de minorías, es minorities, cierto, ha sido además, para mí una categoría, una for definición que example, me for gustó mucho fue me, la de Misha Misha Klein, Klein, minorías de minorities in the primer first mundo, que world. What funciona en he ciertos proposes there, it lugares, works for pero certain no quiere decir places. que todos los But judíos many gocen Jews a in ver, many o sea, places of the muchos judíos world, en muchas partes del mundo se insertaron en las in clases medias, the sí, y eso también ha sido visto are also como seen una as a threat. amenaza, pero But nuevamente, Jews no se can't puede rezar pray libremente. openly. Siempre lo The judío se esencializa, Jewishness pero es is judío, el there autor because judío, la it autora becomes judía, also a y bueno, y descriptor, aparecen the Jewish estos casos que author, a mí me the parecen Jewish terribles person. de But we borrar also nuestra propia shouldn't be experiencia de marginación. erasing O our sea, por algo experience hemos as llegado lo que han marginalized. llegado, a How donde han people have llegado, reached to the point a where they donde han have llegado. reached. Es en un This contexto context, particular que en which muchos sentidos está also marcado has por la been managed by exclusión, pero no exclusion. necesariamente exclusión. Ahora, estos But últimos these 2 last años 3 han years sido de have been locos. crazy. Y, I y have yo taught misma, at this yo he dictado Catholic cursos en esta university universidad, en la Católica, classes on sobre Zionism, sexual sionismo y minorities. I minorías taught this course with a sexuales con una colleague colega who's an expert in maravillosa que es these experta topics. en esos temas, Female sobre mujeres women, judías en la Jewish Shoah. women Hoy during día the es Shoah. imposible que yo dicte el mismo I curso en taught esa that class. universidad. A mí I me would not be able to cancelaron teach that también class now. charlas y I cosas porque had nadie podía courses, garantizar mi talks seguridad. that I had to En cancel Perú, que because no they nos importa lo couldn't que pase al otro guarantee lado del my mundo. safety. And this is in Peru, No hay forma que where eso that shouldn't sea, o be sea, ¿dónde happening. está el poder en esas situaciones? And what Yo to say? no lo veo, Oh, tampoco we're sin poor querer decir, us. somos los Hoy es me. pobrecitos, ¿no? O sea, bueno, It's obviamente very complex. es But complejo. still, Creo que thank hay you very alguien much más, for y your mil comment. gracias, Estel. Creo que I tenemos see mucho para Ariel conversar. wants to Ariel, speak. creo que Creo, quiere decir algo. mira, creo que más I que una see have mano lo someone que tengo es here alguien que está who's supporting what you want to say. apoyando lo que estás diciendo. Yo Unfortunately, we do lamentablemente debemos have acabar to porque nuestro understand programa that es our una program hora lasts only 1 y la hour, verdad and es I would que like valía to la pena hear oír todo everyone. aquello que quisiste I would plantear. add 2 Yo
points añadiría 2 puntos based en on what aras de lo was que aquí se ha mentioned here, planteado to para leave dejar the abierto y idea que out there. tengamos en esta serie también
Romina, I appreciate that you aprecio, did Romina, que hayas summarize recapitulado the previous las sessions. sesiones I think previas that y was dónde very estábamos. Me interesting. parece que eso fue muy interesante. A point that I wanted to Un mention, punto que quería decir es este if gran tema. something Yo creo que si algo ha caracterizado has been a al part of the discurso post-colonial postcolonial y discourse, decolonial, a las has teorías, been ha sido realmente the la loss of the pérdida del value valor of de lo what is heterogéneo. heterogeneous. Y And esto es this un presents a problema. problem. Mira, You lo see it ves en when you're cuanto a talking las about minorías the minorities propias within the de la region, región, que no tiene que which ser doesn't minoría necessarily have to be a Jewish judía o si quieres minority. ver It has to minorías con be accesos diferentes a los minorities that recursos. have different Esto resources. queda claro. This Sino esta heterogeneous perspectiva perspective heterogénea that allows us to talk donde nos about permite más hablar de societies, sociedades, communities comunidades that have been estratificadas, stratified, and diferenciadas, not y no talking el about the concepto equivalent equivalente, concept vamos a of this decir, de unit, una the unidad, people, el the good pueblo, ¿no? people, El when we're pueblo talking bueno, about the en el caso del communist discurso discourse populista, or the o oppressed vamos a decir los or this oprimidos, o simplification of esta or this simplificación y binarity. exclusión binaria. That's Este es un very punto a very muy important importante. Lo que concept. tú What you're señalas, talking claro que here el about, blanqueamiento del judío, talking about the Jew, no sé they're quién sending you te all están these enviando hearts, muchos corazones, pero supongo but it's not a hand that que someone no is es una raising. mano que So I'm levanta going to para continue preguntar. speaking. Entonces continúo. In the Digo case que en el of the caso whitewashing, específico del blanqueamiento, lo what que we're saying estamos is diciendo es que that something aquello that que historically históricamente realmente fue was considered concebido to como be a un grupo vulnerable group vulnerable pasa a formar, and got y con concrete medidas concretas como puede ser measures políticas like migratorias, immigration etcétera, policies, etcétera, etc. pasa a This group convertirse becomes en the el blanco Western occidental, target, the representante del representatives imperio, of the empire, y así también la and they lectura propia, become vamos a decir, the del representatives of proyecto the sionista. Zionist project. Exactamente. Entonces, I believe we're at the creo que point in estamos time en un momento donde no where it is necesariamente not the discursos que discourse apuestan a una situación está el ascensor? migratoria pueden that permitirnos are trying verlos to como become a proposal can propuestas. really be seen Y as bueno, el proposal. caso tal And the vez case ejemplar, that could be tú a very good example. estarás de acuerdo conmigo, ha The sido situation pues la when we're looking situación at October frente al 7th 7 de octubre and de los the position movimientos of the feminist feministas, ¿no? movements O dentro de la interseccionalidad, o when sea, Judith Butler cuando Judith Butler questions duda if they de were si ha habido really any agresiones sexual sexuales, o ve el aggressions 7 de on octubre October como el 7th. inicio de la The emancipación, impact el impacto que tiene en of las the humanities and the humanidades y las social ciencias sciences is sociales es very muy important. fuerte. How can we Ahora, avoid ¿cómo this? Of evitar esto de competing víctimas que victims. compiten? Bueno, pues sí, digo, If one si would uno be able podría to decirlo, pues el talk estatuto de about this, the víctima se status of being a desplazó y victim esto es was clarísimo. moved. Y hay And también there's una a situation situación that que tiene involves que ver con policies and políticas changes y in the con region. cambios en la región. I celebrate this Yo celebro presentation. esta sesión, I celebrate celebro quienes those nos of you acompañan who y are además que here with SGAP us. nos I'm happy that grabe this esto y GAP lo has tengamos. recorded Y this so we también can have avisarles it. que, And we bueno, are thinking also estamos in pensando en una creating a publicación publication. que So aparte de in tener las addition of having the grabaciones de las recording of these sesiones, sessions, we vamos will a tener receive los textos text que nos that van a will, written permitir text that will trabajar. allow us to Yo, work. So en I este really sentido, les appreciate agradezco mucho. we have had Creo a que hemos tenido una very sesión fruitful muy rica, session. muy sugerente, And I just want to y say, pues solo see decirles you que again in nos 2 veremos dentro weeks. de 2 semanas. Ojalá I hope you're able nos to puedan join us then. acompañar entonces, ¿correcto? I want to Yo thank agradecería Luis pues al Fleischman, coorganizador our Luis Fleischmann que está co-organizer. con I want nosotros. to thank Agradecería a Noah for his Noah por support. su apoyo. Bueno, dicho lo cual, I want me to say despido de goodbye. ustedes, les I send a envío big un hug. abrazo, un I año wish que podamos realmente everyone a year where we'll be able to trabajar work en todo esto, un año together. A year that won't be as menos stressful. presionante realmente. Ha sido un For año para us quienes who are estamos in en la academia, academia, it's es been a un very año muy difficult year. difícil. A very Muy, muy difficult year. We difícil. have to Tenemos que see ver cómo
how como lo que ha sido what una used expresión to de be solidaridad solidarity hoy has se ha now convertido become directamente, es directly una into petición a totalmente de request ruptura de to lazos break con la academia ties with israelí, Israeli academia, en fin, the different los reclamos que estamos complaints, the teniendo en claims todas we've las been having at all universidades, universities, not only in no the solo en South. el sur. Thank Pues you, Heidi, our gracias a Heidi, interpreter. nuestra traductora, Thank you very agradezco much. mucho. Y And nos we all say despedimos todos, goodbye. cerramos ahorita, correcto.